amados televidentes. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente en este día. Este es su programa Desayuno Espiritual. Y en este día les damos gracias al Señor porque nos permite llegar a ustedes una vez más. Que esta transmisión pueda servir de mucha edificación y de mucha restauración para la vida espiritual y para los hogares. En este día tenemos un tema muy, pero muy interesante, que es sobre el nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Y vamos a estar desglosando este tema en el transcurso del programa. Toda la semana estuvimos hablando sobre la palabra, la semana pasada estuvimos hablando sobre la fe y sobre la oración. Así que en este día le traemos un tema muy, pero muy interesante. Pastor, buenos días, ¿cómo se siente? Vamos a estar dejando que el pastor pues haga la oración inicial y demos inicio formal al programa, pastor. Amén, buenos días, hermano. Buenos días. Nos sentimos muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo se siente? ¿Bien? Bien, gracias al Señor. Amén, vamos a estar orando para así nosotros poder en esta mañana encomendarnos en las manos de Dios, ya que Él es quien tiene el control de todas las cosas. Vamos a orar a Dios. Padre querido que mora en los cielos, en esta mañana bendecimos y adoramos tu eterno nombre, Dios. Gracias porque nos ha dado la oportunidad de nosotros poder invocar tu nombre. Gracias porque nos ha dado la oportunidad de nosotros poder dirigirnos a ti, Dios del cielo, por medio de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, por medio del Cordero tuyo, oh Dios, que dio su vida en la cruz del Calvario para reconciliar al hombre contigo, Padre, para reconciliarnos a nosotros que estábamos lejos de ti. Tu palabra dice que todos nos habíamos apartado, que todos nos habíamos destituido de tu gloria por causa del pecado, pero gracias porque Jesús vino, Señor, a restaurar esa relación que se había roto entre el hombre y entre tú, oh Dios. En esta mañana te agradecemos porque tú quisiste que nosotros estemos acá. Gracias por tu presencia, gracias por tu Santo Espíritu. Te pedimos en esta mañana, Espíritu Santo, que tú te glorifiques en nuestras vidas y que tú te glorifiques en la vida de cada televidente en esta mañana, que tú te glorifiques de una manera especial, Dios del cielo, y que ellos, Dios, puedan sentir, oh Dios, tu presencia allí donde están, Padre querido, que ellos, Dios, puedan ser edificados con este tema de hoy, Padre bueno, y que tú puedas poner palabra poderosa en la boca de cada uno de nosotros para poder hablar, oh Dios, con facilidad y con sencillez al pueblo, Padre. En tus manos nos encomendamos, oramos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén, gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Pues bien, pastor, un nuevo día de su desayuno espiritual. Amén. Aquí estamos un día más compartiendo y entregando a todos los televidentes un día más, una entrega de desayuno espiritual. Bien, recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales, el Facebook, Desayuno Espiritual TV, en YouTube también. Pueden seguirnos y pueden ahí darle a compartir tanto a los videos como a los comentarios que hacemos. Y si hay algún familiar que no tenga pues este telecable o esté fuera del país, le pueden decir que a través de la página web estverd.com pueden visitar y pueden ver el programa en vivo, en línea. Así que vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a venir con el tema del nuevo nacimiento y el desarrollo del programa. Muy buenos días, una vez más, amados televidentes. Estamos de vuelta acá en tu espacio, tu desayuno espiritual. En el momento nosotros vamos a estar debatiendo el tema. Vamos a ir a la palabra para ver el fundamento del tema. En el libro de Juan, capítulo 3, verso 1 hasta el verso 12, nosotros encontramos en esta historia a un hombre llamado Nicodemo.
y hablando con el Señor Jesucristo. Y yo quiero dejar a nuestro hermano Sandor para que él tenga la lectura. El tema que vamos a tratar es sobre el nacer de nuevo, el nacimiento de nuevo, y vamos a tratar 3 puntos. El primero es ¿qué significa nacer de nuevo? El segundo es ¿cómo podemos nacer de nuevo? Y el tercer punto, ¿cuáles son algunos beneficios de nacer de nuevo? Vamos a ver la lectura que tenemos para hoy. Así es, vamos a pasar inmediatamente al libro de Juan, capítulo 3, en adelante, versículo 1, y puede tomar su libreta de apuntes, puede tomar su Biblia. Siempre nos interesa que usted pues pueda hacer ciertas anotaciones para luego, en otro momento, poder también meditar sobre estas anotaciones y también comprobar que las citas y los textos que leemos aquí pues son realmente bíblicos y no son conceptos ni juicios personales que estamos haciendo. Bien, vamos a ir inmediatamente al libro de Juan, capítulo 3, pues versículo 1, y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Bueno, pues me pasé ahí con un versículo, pero ya Amén, es amén. el contexto. Bien, a mí me llama mucho la atención que Nicodemo primero se acerca a Jesús para hablarle secretamente, hablarle y preguntarle, decirle: Señor, nosotros sabemos y reconocemos tu autoridad, sabemos y reconocemos que tú realmente has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales a menos que no haya venido de Dios. O sea, Nicodemo se acercó donde él. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un hombre, una autoridad, él era parte del Sanedrín en ese momento, de las principales autoridades espiritual que había allí en Israel, y este se acercó donde Jesús, dice la palabra, de noche, o sea, para que la gente no pueda verlo, observarlo, porque era un fariseo, ¿verdad? Y este sí creía y le dice al Señor de estas cosas, pero el Señor inmediatamente le habló a él de la importancia del nacimiento. Fíjese que inmediatamente Jesús se le dice: te aseguro, Nicodemo, que necesita nacer de nuevo. Entonces, ahí es entonces nuestra pregunta: ¿qué significa nacer de nuevo? Ya que el Señor, porque aún el mismo Nicodemo en ese momento no sabía lo que era nacer de nuevo, y quizás muchas personas hoy día tienen quizás sus conceptos, sus ideas de lo que es nacer de nuevo, pero nosotros vamos a hablar según la Biblia lo que es nacer de nuevo. Nicodemo en ese momento, cuando Jesús le habló de lo que era nacer de nuevo, Nicodemo pensaba que era como volverse a meter al vientre de su madre y como volver a nacer. Entonces Jesús le dice: pero lo que, en pocas palabras, lo que tú estás pensando como líder, como maestro de la ley, es algo tonto, porque como uno puede entrarse en el vientre de su madre. Jesús estaba hablando según la perspectiva bíblica. Sí. Y eso es lo que nosotros queremos
en esta mañana sobre el nacimiento de nuevo. Sí, yo pienso que Nicodemo, sabemos que todo lo que podemos recibir de manera espiritual viene de Dios. Y yo creo que ya Dios había iniciado en Nicodemo pues la inquietud de interesarse por las cosas espirituales, porque veía a Jesús predicando, veía a Jesús pues seguido por estas personas, y estas palabras que Jesús hablaba pues lo cautivaban, lo ponían en una posición de incertidumbre, porque como decía usted, siendo una persona principal entre los judíos, siendo una persona de élite, de la corte, de clase media, pues una persona que eran lo que eran los entendidos en las leyes, pues de momento llega Jesús haciendo milagros, haciendo señales, cosas a las cuales ellos no estaban acostumbrados, producto que ya hacía prácticamente 400 años que ellos no sabían lo que era un profeta, no sabían lo que era un enviado de Dios. El pueblo tenía más o menos ese tiempo, 400 años, que sucedió en el periodo intertestamentario, y ellos tenían todos estos años que no sabían lo que era una maravilla, un milagro de Dios, porque era un tiempo donde Dios se mantuvo en silencio. Pero aún así ellos continuaban pues aprendiendo la ley. Ellos eran los doctos en la ley, tanto los fariseos, los escribas, los saduceos, eran las personas encargadas diciéndolo así, administrar la palabra y juzgar el pueblo con respecto a lo que decía la palabra. Entonces llega Jesús de repente y empieza con este discurso muy diferente, con obras, prodigios y señales muy diferentes a los que ellos estaban acostumbrados a ver. Y él pues dice, caramba, yo siendo un hombre entendido en la ley y nunca me había encontrado con este tipo de enfoque de la palabra, con este tipo de enfoque de las leyes y de las escrituras. Y yo pienso que Dios, porque no había sucedido con los otros fueron los que inclusive... Sí, según la historia, Nicodemo fue un evangelista, un gran hombre de Dios. Según la historia, en la Biblia no encontramos la historia de Nicodemo, ¿verdad? Pero sí, según la historia, en libros, ¿verdad? Encontramos que Nicodemo fue un hombre de Dios, fue un evangelista entregado al evangelio, porque Nicodemo no fue el primer encuentro que tuvo con el Señor. Más adelante también la palabra registra, la Biblia registra otro encuentro, creo que son 2 encuentros más donde tuvo con el Señor Jesucristo. Y es muy importante lo que usted está señalando. Sí, pues bien, y llega Jesús haciendo todas estas señales, lo cual él se inquieta. Pero yo pienso que el Señor mismo había iniciado un proceso en el corazón de Nicodemo para interesarse, porque dice la Biblia que nadie viene a Jesús si el Padre no lo envía. Y podemos ver manifestado ahí pues este principio y este texto bíblico. Y Nicodemo se acerca a Jesús, como usted dijo, de noche. Era una persona importante, una persona de élite, de buena posición, y le preocupaba lo que se fuera a decir de él encontrándose con Jesús, y por eso lo visitó de noche. Claro. Entonces Nicodemo se acerca a Jesús y le dice claramente que creemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no estaría contigo. Pero Jesús se enfocó en lo que había en su corazón. Jesús vio inmediatamente cuál era la inquietud que había en el corazón. Y Jesús, lo que él necesitaba. Y lo que él necesitaba, porque aún él siendo un doctor en la ley, pero sentía en su corazón, posiblemente ya por este proceso que Dios había iniciado en él, que faltaba algo, que se sentía vacío. Y es lo mismo que muchas veces cuando estamos en el mundo, por más buenas personas que seamos, porque muchas personas dicen, yo no mato, yo no robo, yo no fumo, yo no hago tal o cual cosa, pero aún así, inclusive tienen dinero, tienen una esposa que lo quiere, tienen hijos, y aparentemente tienen un sistema, están en un sistema bien acondicionado, bien acomodado,
pero aún así hay un vacío en su corazón que no los deja ser felices, que no los deja vivir. Y posiblemente esto era lo que había en el corazón de Nicodemo. Y le dice, entonces Jesús se enfoca en lo que había en el corazón de Nicodemo. Y de lo que le da respuesta inmediatamente es a la necesidad que él tiene. Así es. Y le dice pues, en el verso 3, perdón, ¿cómo dice? Dice, y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque ya seguramente él estaba pues motivado con buscar el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado y predicando el reino de Dios, y él estaba confundido. Claro, Jesús realmente está enfocando lo más importante para el hombre poder ver el reino de Dios y para el hombre poder entrar en el reino de Dios, como le dijo a Nicodemo. Y como lo más importante para ver y entrar es nacer de nuevo, entonces Jesús le dice, debes nacer de nuevo. Parece que Nicodemo, como fariseo, obviamente, no había nacido, no había tenido ese encuentro, pudiéramos decir, esa intimidad, el nacimiento. Ahora, ¿qué es el nacimiento? Muchas personas creen que nacer de nuevo es poder ir a una iglesia o cambiar de hábito o quizás bautizarse. O levantar su mano y hacer la oración del Claro. arrepentimiento. Y más aún, voy a decir esto, quizás bautizarse. A veces yo le digo a muchas personas, el hecho de que tú te bautices no significa que serás salvo, porque el bautismo no es lo que te da la salvación, ni tampoco decir creo en Jesús, sino es que tú creas de corazón y que tú te bautices de corazón. Aunque no abra la boca. O sea, hacer algo de corazón, ¿verdad? Porque, me bauticé, pero al otro día sigo igual. Entonces, ¿he nacido de nuevo? No, nacer de nuevo es andar en vida nueva. Por eso dice nacer de nuevo. Es andar en vida nueva. Por eso el apóstol Pablo, habla la carta a los hermanos de Roma, diciendo que nosotros los que estamos en Cristo, que ya hemos sido bautizados en Cristo, debemos nacer de nuevo. Y ese nacimiento de nuevo es andando en vida nueva, dice el apóstol. O sea, que todo aquel que ha nacido de nuevo debe andar en vida nueva. O sea que si antes una persona realmente tenía una vida realmente desordenada, una vida marcada, una vida con tantas cosas, debe de tener un arrepentimiento genuino. ¿Qué es nacer de nuevo también? Nacer de nuevo es nacer desde arriba. O sea, nacer desde el cielo. Básicamente es el concepto que quiere decir nacer de nuevo. Es Desde arriba. nacer de arriba. Amén. Por eso, en el libro de Juan, capítulo 1, verso 11, hasta el versículo 13, yo quiero leer esto. Dice así, cheque esto. En el verso 11, el Señor Jesucristo, la Biblia nos dice, del capítulo 1, así, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Estos no nacieron de sangre, por voluntad de carne mucho menos, ni por la voluntad de varón, sino que nacieron de Dios, fueron engendrados de Dios. Nótese que Juan está hablando aquí del mismo nacimiento. Dice que a los que vinieron a Cristo y recibieron la adopción, alabado sea el nombre de Dios. Vamos a ir a una pausa y volvemos inmediatamente. Bien, estamos de vuelta, amados televidentes. Vamos a continuar con el tema de nacer de nuevo. Decía antes de la pausa que cuando Juan estuvo hablando sobre el nacimiento, dice que los que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador y le recibieron, en el libro de Juan capítulo 1 versículos 12 y 13, dice que estos recibieron la adopción de ser hechos hijos de Dios. Ahora, nótese lo que dice el versículo número 13. Dice que estos que recibieron la adopción de ser hijo de Dios, estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino que fueron engendrados del mismo Dios, o sea, fueron engendrados desde arriba. Y cuando hablamos de engendrar, estamos hablando de procrear, estamos hablando de producir algo de nuevo. O sea, no estamos hablando de crear, no, sino de procrear.
algo que ya ha sido creado, entonces se procrea. Entonces, por eso Juan dice que fueron engendrados de Dios los que nacieron de nuevo, porque ya cuando yo me convertí, nací de nuevo, ya yo realmente había nacido, había sido creado. Claro, pero al yo venir a Dios, al yo entregar mi vida al Señor, entonces yo fui engendrado, fui procreado en esa nueva criatura, en esa nueva persona. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces ahí, como dice Juan, nací ya de varón, nací realmente ya de sangre, como dice la Biblia, ¿verdad? A través del nacimiento de mi madre, mis padres. Pero ahora yo tengo un engendramiento desde arriba, desde la misma, pudiéramos decir, espiritual, un engendramiento. Un engendramiento Entonces, espiritual. eso es lo que Juan dice acá, de que estos que han nacido de nuevo fueron engendrados, procreados, fueron regenerados de parte de Dios. Entonces, un punto importante señalar es que nacer de nuevo es nacer desde arriba. Así es. Sí, y debemos de enfocarnos en la misma palabra que usted acaba de mencionar, que es en la regeneración. Amén. Ese proceso de regeneración, pues, no es más que conectarnos, cuando decimos nacer de arriba, es algo que no tiene nada que ver con lo terrenal. Por ejemplo, en el cuerpo, en la vida que tenemos, una vida ya de carne, todas las actitudes, todas las actividades que tenemos, también son de la carne, todas las influencias. Y dice en el libro de Romanos que la carne no quiere nada con lo espiritual. Y para que el cuerpo, para que nosotros como seres podamos recibir lo espiritual, tenemos entonces que nacer nuevamente espiritualmente. Y por eso es que dicen nacer de arriba. Y no, en este sentido, pues no debemos entender que inmediatamente se efectúa el nuevo nacimiento, pues toda nuestra vida natural y física va a ser cambiada, porque es un proceso de regeneración. Seguimos siendo humanos. Seguimos siendo humanos. No somos es ángeles, claro, es un proceso de regeneración, porque muchas veces piensan las personas que cuando se convierten, es posible que cuando una persona pues acepta a Jesús, como dicen, pues es posible, como en mi caso, que se haya efectuado el nuevo nacimiento ahí mismo, porque como dice la Biblia, muchos son llamados y pocos los escogidos. Yo entiendo que Dios me escogió, y el proceso de mi conversión pues fue todo una escena. No fue algo que yo pues premedité, no fue algo que yo calculé, sino fue algo que vino totalmente de la voluntad de Dios. Y siendo así, y a través del proceso de regeneración de mi vida, puedo entender que es un proceso de regeneración, porque lo que primeramente empecé a entender fueron las cosas espirituales. Mis ojos fueron abiertos primeramente para recibir las cosas de arriba, las cosas de Dios. Mientras tanto, en mi vida carnal, en mi vida natural y material, pues ha sido un proceso de conversión a través del cual oración, a través del cual comunión con Dios, yo he ido dejando pues muchas cosas, muchas costumbres, muchas ideas, muchos hábitos y malos hábitos que el ser humano tiene, y eso uno lo va dejando pues progresivamente. Amén, 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 así es. También vemos en el versículo número 3 de la historia ya leída, en el capítulo 3 de Juan, Jesús le respondió a Nicodemo lo que era nacer de nuevo. Jesús le dijo: de cierto te digo, en el versículo 3, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Jesucristo le está diciendo, para ver el reino de Dios, en otra parte le dijo, para entrar al reino de Dios, se requiere nacer de nuevo. Entonces, anoche yo pensaba, bueno, pero esto se está hablando de la salvación. Obviamente, entonces, nacer de nuevo es ser salvo. ¿Por qué razón? Porque nadie irá al cielo si no es salvo. Nadie entrará al reino de Dios si no es salvo.
Y Pedro lo dice claramente en el capítulo número 2, verso 38 del libro de los Hechos. Mire cómo dice Pedro, hablando de la salvación como requisito para nacer de nuevo. Pedro lo dice de esta manera, capítulo 2 de los Hechos, versículo 38, lo quiero leer. Pedro les dijo en su discurso que tenía: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro se está hablando aquí, obviamente, también de lo que es del nuevo nacimiento a la gente. Y le dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes para el perdón, Una vez el hombre se arrepiente de corazón, tiene un quebrantamiento y entiende que realmente Cristo murió por él en la cruz, que es un pecador, que no merece nada sin la gracia de Dios, y se entrega al Señor en un arrepentimiento, en un cambio de vida, y entonces se bautiza, confiesa el nombre de Jesús públicamente a través del bautismo. Una vez tiene esto, dice la Biblia, dice Pedro, que ya hemos sido perdonados para el perdón de los pecados delante de Dios. El requisito para poder realmente ser salvo, que Dios pueda perdonar, que Dios pueda expiar, que Dios pueda limpiar toda nuestra vida, todos nuestros pecados. Entonces ahora Pedro dice: arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados. De manera que Pedro está hablando acá de la salvación como el requisito para ser salvo. Entonces Jesús le dice a Nicodemo: yo te aseguro que si no nace de nuevo no puede ver realmente el reino de Dios. Para ver el reino de Dios necesitamos obviamente ser perdonados por Dios. Para nacer de nuevo necesitamos ser perdonados por Dios, limpiados por Dios. Necesita Dios expiar nuestros pecados. Entonces creo definitivamente que nacer de nuevo es ser salvo. Una persona ha nacido de nuevo cuando ya esa persona ha sido salva, ha sido perdonado, alabado sea el nombre de Dios. Y es ahí entonces donde yo me enfoco directamente, porque mucha gente dice: bueno, yo nací de nuevo, pero continúan dando de la misma manera. Otros entienden que la salvación es un proceso, que uno se lo va ganando poco a poco en el camino. La palabra me enseña a mí que desde que yo creo, pero no un creer malaganariamente, o no, es un creer firme, una convicción segura de corazón. Dios me ha perdonado, y inmediatamente Dios me ha perdonado, pues ya yo tengo ese nuevo nacimiento. Amén. Por eso dice la Biblia: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero es el que está en Cristo, no es yo voy a la iglesia, me bauticé y punto. Es un creer genuino y auténtico. Eso realmente creo que es lo que es el nuevo nacimiento para mí. Así es. Así es, y como usted mencionaba ahí anteriormente, pues, y volviendo al punto, como usted dijo, que muchas personas piensan que cuando nacen de nuevo, supuestamente no pueden pecar, supuestamente son santos, y eso no es así, porque mientras estemos aquí, vamos a estar expuestos a las tentaciones, estamos en la carne. Entonces la salvación, pues, no dependerá de las tentaciones, sino, como mencionamos en programa anterior, la salvación ya Dios nos la regaló, ¿verdad? Pero entonces es una parte de nosotros, pues, guardarnos, esforzarnos por vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Amén, amén, amén. Así es, hermano. Y el otro punto que tenemos es cómo nacer de nuevo. Nosotros queremos compartir este tema para el día de hoy, el día de mañana, y no sé cómo estamos con el tiempo para darle espacio a la reflexión, pero 36. Tenemos tiempo, sí. Tenemos tiempo para debatir este otro punto, ¿verdad? Este otro punto. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Lo práctico. Porque, sabemos que nacer de nuevo es ser salvo, es nacer desde arriba, ser engendrado de la voluntad de Dios. Nacer de nuevo es andar en vida nueva. Bueno, entonces vamos ya a algo más práctico. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? ¿O cómo podemos ser salvos? Vamos a ver en lo mismo que yo leí ahorita, en el libro de los Hechos, capítulo número 2, en el versículo número 34. Aquí Pedro está dando el procedimiento para la salvación y nacer de nuevo. Y lo primero que Pedro dice: para nacer de nuevo, para ser salvo, lo primero es que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Dice Pedro ahí: arrepiéntanse de vuestros pecados y bautícense. ¿Para qué? Para el perdón de vuestros pecados. Al nacer de nuevo, entonces,
automáticamente dice la palabra, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero el Señor también lo dijo acá, en el libro de Juan, como le dijo a Nicodemo, justamente en el versículo número 3, como ya leímos, dice, de cierto digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí Nicodemo le pregunto, ¿cómo puede un hombre entonces nacer de nuevo? Es la pregunta. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? Y aquí viene la respuesta del Señor cuando le dice, de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. O sea, ahora Nicodemo Jesús habla de que el nacimiento de nuevo se da cuando uno ha nacido del agua y ha nacido del Espíritu. Y ahora nos preguntamos, ¿qué es nacer del agua? Sí, pero nacer del agua asumo que es el bautismo. Obviamente. Pero podemos o se puede interpretar de nacer del agua como una obra para uno, como un mérito o una actividad que uno haga en lo personal para lograr el nuevo nacimiento. Y yo quiero observar ahí que el nuevo nacimiento pues no depende de nosotros, independientemente que diga ahí de que es por agua y del Espíritu, pero el nuevo nacimiento viene de arriba. Y Jesús, siendo práctico ahí, podemos asociar el nuevo nacimiento que viene de arriba, el nacimiento de un niño. ¿En qué contribuyó el niño a su nacimiento? ¿Cuáles fueron los aportes que él hizo para que él mismo pudiera ser engendrado, para que él mismo pudiera nacer? Pues no hizo ninguno. En el mismo caso, nosotros en lo personal no podemos hacer absolutamente nada en lo personal para nacer de nuevo, sino es quien Dios inicia todo el proceso de la salvación en nosotros y es un regalo que viene de Dios. Yo creo que el bautismo, no es una obra de nosotros. Aunque nosotros decimos, bueno, me voy a bautizar, tomo la decisión, no lo enfoco desde el punto de vista como una obra, sino que lo enfoco como una obediencia, un paso de obediencia que el hombre debe de dar. Igualmente lo que es también el arrepentimiento, confesar a Jesús, porque quizás mucha gente dice, bueno, la Biblia dice que no es por obra la salvación, la Biblia dice que yo no debo de hacer nada para ser salvo, sin embargo me está pidiendo que crea en Jesús, sin embargo me está pidiendo que confiese, que abra mi boca, entonces estoy obrando. No, esto yo lo veo de la siguiente manera, un paso de obediencia o paso de obediencia que Dios da para ver, que Dios pide para ver realmente nuestra decisión, amén, para ver realmente nuestra fe, poder decirlo así. El arrepentimiento, el bautismo es un paso de obediencia que uno da. Entonces, Dios entonces acá enfoca, por eso dice Pedro, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados. Entonces pudieran decir la gente, bueno, al momento de bautizarme, de arrepentirme, estoy obrando. Si no obro, no lo hago. Sí, pero es que el bautismo y esos elementos que menciona ahí como parte de la salvación son parte del proceso de regeneración. Pero ya Dios hizo la obra. Pero hay otros elementos, principalmente como el bautismo, que tienen que ser completados para la salvación. Por ejemplo, hay un texto que siempre dejamos en ese... Aunque yo creo, hablando que usted habló ahora de esto, porque recuerdo un pastor que me decía a mí, bueno, una persona si no se bautiza no será salvo. Solo si se arrepintió y no se bautizó no será salvo. Y yo le dije, no, pastor, esa es su idea, pero yo no comparto su idea, porque realmente el ladrón de la cruz no se bautizó y otras personas no se bautizaron. Esto es realmente un paso de obediencia que Dios da, pero realmente no necesariamente, porque cuántas personas en cama, en el lecho, allí nosotros oramos por ellos y se van con Cristo. O sea, es un paso de obediencia, pero realmente si usted por una u otra razón no se pudo bautizar, porque usted está en la cruz, porque inmediatamente lo van a asesinar, usted confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, y esto realmente, tienen que bautizarme antes de yo. Yo, observando eso que usted acaba de mencionar, según la Biblia dice que hay que bautizarse para poder ser salvo. Y muchos... No diría para ser salvo, la Biblia el único requisito que a mi entender para ser salvo es creer. Sí, es creer, pero siempre que se menciona sobre la salvación,
pues se menciona el bautismo cuando también. se puede, porque que en el momento que no se No, puede, está no hay bien, bautismo, ahí es que voy. Bueno, todo depende de Dios y la misericordia de Dios, no de nuestras obras. Entonces, yo quiero observar ahí, si es así, porque muchos pastores y muchos ministros están convencidos de que el bautismo es obligatorio para la salvación. Y yo le hago la pregunta a ese mismo pastor que usted dice que le decía, ¿y si es necesario el bautismo para la salvación? ¿Por qué cuando la gente se arrepiente o se convierte a Cristo, por qué no lo bautizan inmediatamente? Porque yo he conocido casos de personas que tienen 5 años, 7 años, 8 años y hasta 10 años siendo cristianos que no los han bautizado por una u otra razón, sea cual sea, que no los han bautizado. Sin embargo, yo creo que primeramente el bautismo es un mandato, una obligación, según los textos que hemos podido leer. Entonces, no entiendo por qué muchos ministros, pues muchas veces, pues alargan el proceso del bautismo de la persona, independientemente de cualquier cosa, si es un mandato bíblico, y no ata ese mandato bíblico del bautismo a ninguna situación o actividad o realidad de vida que esté viviendo pues la persona que quiere venir o que viene o que es atraído a los pies del Señor. ¿Usted me entiende? Sí, no, claro, estoy entendiendo. Entonces, pues lo que quería observar era, ahí mismo en el texto que estamos leyendo, que por lo general cerramos el texto en el capítulo, en el versículo 15, sin embargo el 16 y el 17 y en adelante pertenecen al mismo contexto, donde dice, vamos a leerlo de manera corrida. Y como, bueno, aquí mismo inicia en el 14, que solamente leímos hasta el 12 era. Y en el 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y solamente lo habíamos leído hasta el 12, pero leyéndolo hasta el 15, entonces podemos ahí hacer otro análisis. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y eso lo asociamos directamente a la conversación que tiene Jesús con Nicodemo. ¿Y qué le quiere decir Jesús a Nicodemo en este caso? ¿Quién es Nicodemo? Un fariseo, alguien que pensaba que la salvación se podía alcanzar a través de la ley. Jesús aquí le dice todo lo contrario. ¿Cuál fue la obra que tuvieron que hacer los que fueron mordidos por la serpiente en el desierto? Fue solamente depositar la fe en que mirando la serpiente ellos podían ser salvos, mientras que en el campamento habían personas muriendo, corriendo por sus venas la sangre del veneno, matando gente por todo el campamento. Asimismo podemos ver hoy en día cómo el pecado va corriendo por las venas de todas las personas y solamente a través de ver a Cristo, porque dice, así como la serpiente fue levantada, ¿qué hacía la serpiente? Atraía a todas las personas a ir a ver, mientras que quienes morían, los que se detenían a pensar, a mirar, pues ¿cómo va a ser que solamente con mirar la serpiente vamos a ser salvos? Un hecho de fe, claramente ahí usted también lo está expresando, que la salvación realmente solo requiere el hecho de creer en el Señor. Ya el bautismo y otras cosas, un acto de obediencia. De la progresión. Eso ya es parte del proceso de conversión. Realmente, aunque de conversión, del proceso de conversión, porque mucha gente puede entender
que la salvación es un proceso. No, la salvación no es un proceso. La santificación, la vida espiritual. Exacto, eso sí es un proceso. Porque en la vida espiritual, por ejemplo, en la salvación Dios obra 100%. Nosotros no realmente tenemos que hacer nada. La Biblia dice, Pablo, no por obras para que nadie se gloríe. Eso es un don de Dios. Ahora, en lo que es la vida espiritual, Dios pone un 50 y el hombre debe de poner un 50 para poder tener una vida espiritual fuerte. Por ejemplo, Dios te da la Biblia, pero tú debes de leer la Biblia, porque Dios no la va a leer por ti ni la va a leer por mí. Para poder nosotros fortalecernos, tener una vida espiritual fuerte, debemos de leer la Biblia, debemos de ir a la iglesia, debemos de orar, pero Dios no va a orar por nosotros, nos ha dado el medio, nos abrió el medio para orar, ¿verdad? Debemos de no contristar al Espíritu Santo. Nosotros no vamos a hacer que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, Dios lo ha puesto, pero nosotros tenemos realmente que obrar en el sentido para que el Espíritu Santo no se contriste, ni se entristezca, alabado sea el nombre de Dios. Entonces, la vida espiritual y la salvación son cosas muy diferentes, lo que usted señalaba, que es relación a la vida espiritual y lo que es la salvación. Pero realmente, volviendo al tema de lo que es el bautismo realmente creo que es un acto de obediencia, donde uno públicamente confiesa al Señor, donde uno públicamente entrega su voluntad al Señor, pero creo que no es un requisito, si no te bautizaste no te va a salvar, sino que el bautismo nos abre paso al ministerio, a tomar parte en el ministerio. Fíjese que Jesús, hasta que no se bautizó a los 30 años, no ejerció el ministerio. Cuando se bautizó, fue inmediatamente llevado al desierto, y después del desierto empezó su ministerio de 3 años y medio. Entonces, el bautismo, nosotros lo entendemos bíblicamente también, el concepto que tengo, que es abrir la puerta para ejercer el ministerio. Es abrir la puerta para realmente uno estar, pudiéramos decir, ordenadamente por Dios para traer el ministerio. Pero es un paso de obediencia en el cual el hombre también debe de completar como señal de que ha creído en Dios y de que ha de entregado su vida al Señor. Es que básicamente el bautismo es la confesión de fe, públicamente. La confesión pública, porque anteriormente, por ejemplo, la oración del arrepentimiento, pues es una oración que no encontramos en la Biblia, y hay que hablar claro, hay que decirlo. Entonces, ¿cómo la gente se arrepentía? ¿Cómo la gente se convertía en aquel tiempo? Era la declaración de fe pública, pues era el bautismo. Y podemos ver que muchas personas entienden que pueden tener control si bautizan o no bautizan, y lamento que nos hayamos ido al tema del bautismo. Vamos a cerrar este capítulo ahí, porque el tema no es el bautismo. No, el tema es el bautismo. Entonces, lo que hablamos con relación al bautismo es lo que es nacer del agua. Entonces, por eso nos metimos allí, que es realmente, Cristo le dice, debe de nacer del agua, un acto de obediencia, y también del Espíritu. Lo que Pedro dice también en el libro de los Hechos, cuando dice, arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, una vez uno realmente se ha arrepentido, se ha bautizado, nosotros, por la gracia de Dios, Dios nos otorga el Espíritu Santo como un don. Entonces, a nosotros tener el Espíritu Santo como un don otorgado de parte de Dios, es lo que dice la Biblia, desde que creímos, nosotros fuimos sellados con la promesa, con el Espíritu Santo. Entonces, ya ahí Pedro está diciendo, una vez nosotros nos hemos arrepentido, nos hemos bautizado, recibimos el don del Espíritu Santo como algo que Dios nos ha otorgado. Amén, pero pero tenemos que ver también lo que es la soberanía de Dios, que Dios hace como Él quiere, porque podemos pensar y entender ahí que Dios está sujeto a lo que Pedro está diciendo, y Dios es soberano. Por ejemplo, yo creo que cuando Dios establece sus leyes en la Biblia, Él no la quebranta. No se trata de quebrantamiento, se trata de la soberanía de Dios. Pedro puede tener una interpretación, ¿verdad? Y decir que normalmente, pues se recibirá el don del Espíritu Santo a través del bautismo, pero no estamos hablando solamente del bautismo físico, del acto solamente de la persona irse y sumergirse en el agua, sino es a través de la fe, es del bautismo en la fe, que físicamente o aparentemente se hace, que es el bautismo en agua. Pero vamos a ver qué pasó cuando el mismo Pedro le fue a predicar a Cornelio a Cesarea,
¿qué sucedió? Dice Pedro predicando la palabra a Cornelio y a los gentiles, que ni siquiera eran judíos. Pedro predicando, cayó el Espíritu Santo y fueron bautizados todos esos gentiles y hablaban en lenguas inmediatamente, hablaban en lenguas y danzaban. Y dice que los fariseos que eran de la circuncisión, que habían acompañado a Pedro, pues se quedaron atónitos, con la boca abierta. ¿Cómo era posible que Dios a los gentiles le diera el don del Espíritu Santo? Estaban en shock. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro, pastor? El mismo Pedro que usted está mencionando. Pedro dijo: ahora sí vamos a ver qué impedirá las aguas, qué impedirá las aguas para estos que han sido bautizados en el Espíritu. O sea, ya Dios le había bautizado en el Espíritu, le había dado el don del Espíritu Santo, y al parecer, Pedro se estaba enfrentando en ese tiempo, según lo que puedo entender, lo mismo que estamos enfrentando hoy día, que hay muchos ministros que no quieren bautizar a sus miembros por una u otra razón, no los quieren bautizar, pero son personas que han dado testimonio ya de que son cristianos, han dado testimonio de la profesión de fe ya que han dado testimonio inclusive de que han recibido el don del Espíritu Santo. Cuando usted dice que no lo quieren bautizar, ya nos metimos ese tema ahí directamente, no, porque el tiempo lo tenemos encima, pero he oído que usted dice que no lo quieren bautizar, o sea, como que es algo quizá caprichosamente. Claro, caprichosamente. De los pastores no bautizar al miembro. Entonces sería bueno que usted señale, aunque quizás el tiempo no lo tenemos, mañana vamos a continuar con el tema, pero realmente quiero señalar lo que usted decía, que usted decía ahorita que quizás Pedro interpretó para registrar o escribir esto, Pedro interpretaba, usted decía, esto de que una vez uno arrepiente, se bautiza, uno recibe el Espíritu Santo como don. Es importante yo poder señalar que la Biblia realmente no es una interpretación humana, como dice la Biblia. Aun cuando ellos mismos escribieron, registraron, y todo esto fue una inspiración de Dios. O sea, todo lo que está en la Biblia es una interpretación de Dios, no del hombre. Entonces, pienso que esta es la interpretación de Dios, lo que dijo Pedro, pero no la interpretación de Pedro, justamente cuando estamos hablando allí. Entonces, otra parte importante que usted señalaba sobre la soberanía de Dios, sí. Realmente me imagino que se está refiriendo a la salvación, al proceso de elección, sí. A la predestinación, a la preservación. Entonces, todo lo que tenga que ver la elección, eso es un asunto que le pertenece a Dios. A Dios. Nosotros podemos bautizar 1000 veces a una persona, creemos en un solo bautismo. Realmente, no, pero uno antes, solo. Pero estuvimos hablando en días anteriores que cuando una persona, no sé si en qué concilio era, por no mencionar nombre, que cuando una persona se descarriaba y se volvía a reconciliar, lo bautizaban otra vez. Y se descarriaba y se volvía a reconciliar y lo bautizaban otra vez. Entonces no depende del bautismo, depende. Yo creo que más bien que depende de la voluntad de Dios. Porque vuelvo y repito, pues tenemos el tiempo encima ya, lamentablemente. Vamos a continuar con este tema mañana porque yo creo que va a estar muy bueno. Además, mañana vamos a hablar además de seguir de esto, vamos a hablar cuáles son algunos de los beneficios también de nacer de nuevo. Hablando del bautismo. Pero vamos entonces a orar, a estar orando a Dios para entregar el tema. Amén. Usted, hermano, tenía algo que no, decir. Para que usted haga la oración. Amén, amén. Bien, vamos a orar a Dios para poder entregar este día de desayuno espiritual, hermano, que creo que ha sido bueno y ha sido realmente un tiempo también de debate. Es muy importante uno poder mostrar a través de los debates la verdad de la palabra. Vamos a orar a Dios. Padre eterno, te adoramos, te bendecimos y te damos las gracias porque tú has sido bueno y nos ha permitido, Señor, tener este tiempo una vez más, entregar a todos aquellos que nos siguen, Señor, a todo ese público, entregar una vez más desayuno espiritual, el desayuno espiritual. Padre eterno, permite que, oh Dios, nosotros podamos cada día más recibir la sabiduría, la instrucción tuya, Padre bueno,
para llevar palabra fresca, palabra poderosa, palabra de restauración a todos aquellos, Señor, oh Dios, que nos está siguiendo a través del televisor, a través del YouTube, a través de las redes sociales, Dios del cielo, y que se han impactado y que se han edificado para la gloria de tu eterno nombre, Señor. Henos aquí, Señor, gracias por un día más. Llévanos en paz hacia donde nosotros nos dirigimos y sé con todo ese público en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le bendecimos a todos de una manera muy especial. Será pues hasta mañana para volvernos a encontrar en este lugar. Dios le bendiga más.